no interesaron. Pero después, muy cerca de este libro, salió el libro de Omar Lavieri, El Recaudador, y bueno, como eran dos productos más o menos similares, decidieron dejar el de Omar, ¿no? ¿Qué era el libro Jaime Sociedad Anónima, Jorge? Bueno, como vos recordás, yo estoy en el sector transporte del año 98, entonces la llegada de Jaime, que fue en 2003, la viví estando en Trenes de Buenos Aires, y después, a partir del año 2006, en Aerolíneas Argentinas. O sea, estuviste en los trenes y en los aviones, todo ligado a Jaime. Todo ligado a la Secretaría de Transporte, donde en ese periodo estaba Jaime como secretario de Transporte. Sí. Exactamente. ¿Y qué me podés contar de eso? Desde TVA, por ejemplo, vamos a empezar con los trenes. Digamos, cuando se hace toda esta... Yo me acuerdo de haber ido a una playa, creo que estabas vos en ese momento, cuando vi en Villa Martelli, puede ser donde estaba el regimiento de Villa Martelli. Puede ser. Donde estaban parte de estos vagones ahí arrumbados, que los habían traído, y que ya en ese entonces decían que no servían para nada. Claro, el tema es el siguiente. Había dos temas. Uno, el subsidio al boleto. Sí. Acordate que el boleto no aumentó y se decidió armar un subsidio que fue en la primera época del presidente Duhalde, que fue muy correcto, porque fue para no aumentar el pasaje. Pero después se desvirtuó de tal manera en la época de Jaime que era más fácil para el empresario hacer los papeles para cobrar el subsidio que cobrar el boleto. O sea, no se cobraba el negocio, era el subsidio, no el boleto. Pero además de eso, se empezó con la reparación de los trenes, y después la brillante idea de comprar trenes ya en desuso, fundamentalmente a Renfe y a los ferrocarriles de Portugal. ¿Para qué? Para traerlos al país y repararlos. Entonces, había dos negocios de algún modo, el comprarlo y después el repararlo en el país. ¿Qué terminó saliendo? Terminó saliendo la reparación de algunos de estos trenes más caro. ¿Pero algunos se repararon? Muy pocos. ¿Pero cuántos? ¿10, 20? No, muy pocos. Menos de 50 unidades, muy pocos. ¿De vagones o trenes completos? No, de vagones. De vagones. O sea, menos. Pero además con un tema muy importante que seguramente se va a investigar en el futuro, que es el impacto ambiental. Acordate que esos trenes son de la década de 20, 25 años de uso. Cuando estos trenes tienen los acumuladores con los ácidos que se usaban hace 20 años, que son malos para la salud, y se los trajeron así. Bueno, pero acá el problema, te digo que en última instancia lo del ácido era lo menos importante. Acá el problema es que se quedaban con mucha plata, y que no sirvieron para nada. Evidentemente vemos lo del ácido porque se le podía cambiar el acumulador. Ahora, lo que digo es, ¿por qué vos llamaste Jaime Sociedad Anónima? Fuiste un precursor en eso. ¿Por qué lo llamaba Jaime Sociedad Anónima? Porque era un negocio que se había hecho, y como te decía, primero por el cobro del subsidio, que evidentemente había un retorno. En octubre del año pasado, Jaime y dos empresarios ante el juez Ercolini dijeron que eran culpables de dádivas. Yo estaba también denunciado en esa causa, yo salí absuelto, y los otros empresarios dijeron... Pero vos estabas denunciado por dádivas, ¿por qué? Porque te por un pasaje aéreo que había utilizado Jaime, que no había pagado en Aerolíneas Argentinas desde la ciudad de Río de Janeiro a Buenos Aires, en un avión de la empresa regular, en un avión de aerolínea. Sí, no los aviones privados que se pagaban, o por ejemplo el concesionario de la terminal de ómnibus que le pagaba los alquileres. Néstor Lorenzo, creo que ya. Néstor Otero, que le pagaba los alquileres de la vivienda de los dos departamentos, uno en Cerrito y otro en Libertador. A ver, Chiche, para que la gente nos entienda. O sea, Jaime tenía dos departamentos y se lo pagaba Néstor Lorenzo, el alquiler. Néstor Otero, exactamente. Néstor Otero, bueno, pero esto fue reconocido entre la justicia, no es algo que estamos diciendo, sino que ante el juez Ercolini, Jaime se declaró culpable, le dieron 1 año y 6 meses en esa causa, y además... ¿Pero no está firme esa causa? No, está firme porque no fue apelada, así que está... 1 año y 6 meses que no es de cumplimiento efectivo. No es de cumplimiento efectivo, pero bueno, pero él reconoció que recibía la dádiva. Entonces, a ver... Lo único que reconoció es que recibía de este señor Otero los alquileres y nada más, o recibía otras dádivas. Bueno, fue lo único que se les pudo probar, por lo menos en esta causa. Acordate que esta causa era solamente de dádivas. Ahora hay una sobre enriquecimiento ilícito que él va a tener que
justificar el cambio de vida. A ver, cuando Jaime llegó en el 2003 a Buenos Aires, vivía en un hotel gremial de la UATRE. Sí. Y después en Córdoba... Del Momo Venegas, por supuesto. Después en Córdoba, por ejemplo, tenía una calle adentro de un country con 5 casas. O sea, no una casa en un country, una calle. Eso lo va a tener. ¿Vos dónde lo conociste, Jaime? Yo lo conocí cuando él, porque él de muy joven se va a vivir a Caleta Olivia. Claro. Él es cordobés, pero se va a vivir en los años 80. ¿Pero vos lo conociste de Córdoba o lo conociste? No, yo lo conozco cuando es secretario de Transporte. Él había sido funcionario de menor nivel en el gobierno de Córdoba, porque en el año 2009, en el año 99, él tiene una pelea y se va del gobierno de Néstor Kirchner en la provincia. Y en el 2013 es convocado para ser secretario de Transporte de la Nación, que lo fue hasta el 2009, que cuando se le descubrió que tenía un avión, cuando tenía un yate, bueno, el gobierno no lo pudo defender más y dejó de ser secretario de Transporte. Jorge, a ver, digamos, de todas las historias que se cuentan, digo, ayer Cirelli decía que lo veía llevar valijas desde el Ministerio de Economía a la Casa de Gobierno. ¿Vos viste alguna de esas situaciones o no? No, yo viví otro tipo de situaciones. O sea, te quiero explicar. En ese entonces, estar en las manos de Jaime, no ser amigo de Jaime, era muy peligroso. Estar en las manos de Jaime y no ser amigo de Jaime. Claro, era muy peligroso. Era muy peligroso porque te fijaba la tarifa. Por ejemplo, en los aviones o en los colectivos. Él fijaba la tarifa o te fijaba el subsidio. Pero en el caso de Aerolíneas fijaba la tarifa. Los precios se habían dolarizado, había pasado de 1 a 3, con lo cual los costos para lo que era el transporte de cabotaje se habían triplicado en un principio. Entonces, si no obtenías tarifa o no tenías un subsidio, tu economía estaba en problemas dentro de la empresa. El Grupo Marzans nunca llegó o nunca acordó con el gobierno algún tipo de acuerdo, ni de tarifas, ni de subsidio. Con lo cual, prácticamente llegó al final con un ahogamiento financiero, y era por esto, por no sentarse y arreglar con él. ¿Pero no era medio tránfugo lo de Marzans? A ver, en principio yo era un ejecutivo de esa firma, sí. Nunca que trabajaba aquí en Buenos Aires. Lo que te quiero decir es que durante la gestión de Marzans, las pérdidas no eran de $1,5 millones como son hoy en Aerolíneas Argentinas. Las pérdidas de hoy son de $1,5 millones por día. Y en la época de Jaime eran $1 millón de dólares por día. A ver, eso la empresa Aerolíneas Argentinas no lo perdió jamás en la vida. ¿Con la misma cantidad de gente trabajando? No, mirá, la gente entraron casi 5.000 personas más en Aerolíneas Argentinas. Cuando nosotros... ¿Pero hoy sigue perdiendo $1,5 millones por día? Hoy va a perder un poquito más de $1,5 millones por día cuando... dólares por día cuando terminen de hacer los balances. 18.000 millones de pesos. Bueno, el año pasado el Estado le transfirió más de 5.000 millones de pesos a la empresa aérea. Es una barbaridad lo que está perdiendo. Hoy pierde casi 20 millones de pesos por día. Claro, casi $1,5 millones por día. Empiezo un segundito. Alan Ferraro está en Comodoro Pi, gran actividad, obviamente en Comodoro Pi, que es donde están los tribunales federales. Sí, Alan, te escucho. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Chiche, y aquí estamos aguardando el inminente traslado de Ricardo Jaime por disposición del juez Ercolini. No se dio lugar al pedido de excarcelación que había presentado oportunamente el abogado de Jaime, y así entonces dispuso el traslado a la unidad número 29 Melchor Romero. Es por eso que aquí ya se ha dispuesto de un vallado. Es muy probable
que sea trasladado en esa camioneta que están viendo ustedes en imagen. Sí. Si la cámara lo puede mostrar, les va a ubicar el lugar exacto por donde lo van a sacar al detenido. Hay un techito de color beige, por ahí está la puerta por la cual van retirando a los detenidos y luego los van disponiendo los distintos vehículos. Hay policía federal ya en inmediaciones del predio de Comodoro Pi, tanto en la parte interior como exterior, Chiche. Por lo pronto es inminente y aquí ya en off se está comentando la posibilidad de que lo trasladen hacia las 4 de la tarde. Está bien, bueno, ahora, él no declaró hoy, creo que se negó a declarar en una causa. Exactamente, hoy tuvo que verse frente al juez Casanelo y Sebastián Ramos por dos causas, ustedes les estaban comentando recién: enriquecimiento ilícito por la compra de una moto de agua. Puntualmente, lo